queridos hermanos y hermanas, que en este día, cuarto domingo de Adviento, nos ven a través de la televisión, de las redes sociales, de la radio, en muchas partes de nuestra diócesis y también fuera. Estamos ya a punto de llegar a la Navidad. Lo hacemos en medio de estas dificultades que todos vivimos. Y eso nos debe hacer algunas veces meditar y pensar, una vez más, como hemos hecho muchas veces en estos años, en este año, en el significado que tienen los acontecimientos que padecemos frente a este otro acontecimiento maravilloso, que es la irrupción de Dios en medio de los hombres por la encarnación de su Hijo Jesucristo. Algo maravilloso, impensado, algo que forma la esencia y el fundamento de nuestra fe. La Trinidad Beatísima, el misterio central de nuestra fe cristiana, deliberó salvar al hombre y para eso envió a la segunda persona, al Hijo, y se encarnó y tomó nuestra naturaleza y se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado. Si hubiera vivido el Señor ahora en su carne mortal, está vivo por su resurrección y está vivo en la Eucaristía, estaría también padeciendo la pandemia, tomando medidas para que no se afectara a las personas que lo rodean. El Señor andaría con la boca tapada y quizás tendría que predicar así y enseñar así cuando se trata de estar delante de otras personas. Y eso es muy importante, porque significa que el mismo Dios asume nuestras realidades, esta que estamos viviendo, y todas. Y ese es uno de los sentidos esenciales de la encarnación, que todo lo nuestro, lo bueno, lo maravilloso, lo que es digno de alegría, ha sido asumido por Dios, pero también las cosas que nosotros sufrimos y padecemos, aunque Él en su deidad, siendo Dios, no tuvo pecado, pero sí padeció. Una cosa es no tener un pecado, no poder pecar, y otra cosa muy distinta es padecer el pecado de los demás, como lo padeció el Señor. Significa que lo nuestro ha sido asumido por Dios. Significa que lo nuestro no es algo extraño a Dios. Él lo permite, y lo permite para que volvamos a Él. Y ahora que se acerca la Navidad, tenemos que meditar y pensar qué significa que Dios en este momento de la historia, en este momento de nuestra historia personal, cuando estamos atemorizados y quizás con dificultades, aparezca entre nosotros para mostrarnos la esperanza, para decirnos que no estamos vencidos, que Él ya venció, para decirnos que hay que ir adelante, que esto también pasará, como dice la Escritura, para decirnos una y otra vez
que el que vive del amor a Dios comprende todas las cosas. Queridos hermanos y hermanas, María dijo que sí, y con su sí dio lugar a este momento único de la historia en que el Señor irrumpe en medio de nosotros. También nosotros, si decimos que sí a las cosas que Dios nos pide en el ámbito familiar, como madre, como padre, como hijo, como sacerdote, lo que sea, damos lugar a que el Señor se integre en la historia humana, porque de alguna manera nosotros somos figura del Señor al vivir en su amistad y al vivir en su gracia. Hágase en mí según tu palabra. En este cuarto domingo de Adviento, cuando ya las 4 velas de la corona de Adviento están prendidas y cantamos una y otra vez, ven Señor Jesús, ven Señor, no tardes, pensemos, queridos hermanos y hermanas, cómo hemos preparado nuestro corazón para que el Señor también encuentre un pesebre. ¿Has descubierto o has visto al niño o solamente sigues viendo un niño? Y todo el ajetreo de estos días te mueve de aquí para allá y de allá para acá, y sin embargo lo esencial queda oculto, como pasó oculto por lo demás a muchos hombres de su época, a muchas personas de su época. Pidamos al Señor Jesús y a su Madre del Cielo que nos ayude a descubrir una vez más algo que venimos diciendo hace tanto tiempo y que el Papa Francisco nos ha insistido. Cristo es el centro. Ya lo dijo el Papa Juan Pablo en su primera encíclica, en su primera Cristo Redentor del hombre. Él es el centro del cosmos y de la historia. Pidamos al Señor reconocerlo. Y cuando nos acerquemos a ese pequeño pesebre instalado en nuestra casa, quizá en una iglesia, quizá en una tienda, y veamos a ese pequeño niño ahí, yo sepa comprender de qué se trata esto. Se trata de que mi vida ha sido asumida por Dios. Dios se ha hecho como yo, para que yo pueda llegar a Él. Esta semana, queridos hermanos, hemos tenido la noticia desgraciada de que la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley en la sala que permite la eutanasia. Hace solamente una semana atrás, el Papa Francisco nos envió una carta sobre este tema que también está siendo aprobado en otros países. Es un atropello gravísimo a la dignidad de una persona, y más de una persona débil y enferma. Quitarle directamente la vida es un pecado mortal, es un atentado contra la dignidad de la persona humana. Y sin embargo hay una mayoría de parlamentarios que lo ha aprobado. Queda todavía muchas cosas por discutir, pero en lo esencial es posible que en el futuro tengamos en Chile una ley del Estado arbitraria e injusta que permite quitar la vida a un ser inocente. Ya San Agustín en el siglo IV escribió: ni aun cuando la persona lo pida, tiene derecho a que se le quite la propia vida, ni aun en medio del sufrimiento. Son enseñanzas que conocemos de siglos y sin embargo, por razones que no tienen ningún fundamento, ni jurídico, ni ético, ni moral, un grupo de parlamentarios impone un posible proyecto de ley que permite en ciertos casos interrumpir la vida de una persona que está enferma, en una enfermedad
terminal. Es cierto que tenemos sentimientos, todos. Es cierto que la Iglesia está al lado del que sufre. Es cierto que hay que ir con los cuidados paliativos hasta donde sea posible. Es cierto que hay que ir con los cuidados espirituales hasta donde sea posible. Pero también es cierto, hermanos, y esto es una prueba de ello, de que cuando se pierde el sentido de por qué el hombre es, el ser humano es digno, porque ha sido una criatura de Dios, entonces simplemente pasa esto. Permitir al Estado, a través de los organismos públicos de salud, interrumpir la vida de una persona y hacer realidad en nuestra existencia esto que tantas veces nos ha dicho el Papa Francisco. Estamos en la sociedad del descarte. Esta persona, alguien considera que ya no sirve. Pidamos para que el Senado de la República sea capaz de rectificar este error cometido por el Parlamento, por la Cámara de Diputados. Es posible que llegue alguien que tiene el derecho, que somos una república democrática, es cierto, pero así todo se pueden cometer errores morales graves, como el que ahora se está cometiendo. Pidamos para que el Señor ilumine a estos hombres y mujeres que nos representan, para que los sentimentalismos no pasen a llevar las cosas esenciales, porque en el fondo lo que se está haciendo es dejar que el Estado, la autoridad estatal, a través de la ley, se inmiscuya en lo que no le corresponde y actúe muchas veces transgrediendo las cosas, la ética fundamental. Lo decimos con claridad porque ese es el pensamiento occidental cristiano desde el inicio, y pedimos al Señor que nos ayude y les ayude a descubrir la verdad en una cosa tan esencial. Toda vida es un bien, incluso la que sufre, y para nosotros los cristianos el mismo sufrimiento tiene un sentido tan fuerte que queda expresado en la cruz de Cristo, que para salvarnos se dejó matar, sufrió por nosotros, no se ahorró el dolor. Nosotros podemos unir todos nuestros sufrimientos en una perspectiva verdadera a los sufrimientos de Cristo, para que muchas personas recuperen la paz y muchas personas se acerquen de nuevo a Dios nuestro Señor. Se lo pedimos así a la Madre de Dios, a punto ya de que nos traiga a esta tierra a su Hijo Jesucristo. Ven, Señor, y no tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.